Médico de Guardia presenta Operación Bíblica, un espacio donde examinaremos a la sociedad a través de la palabra de Dios. Operación Bíblica, examina tu vida. Muy buenas noches, ¿cómo están mis estimados oyentes? Estamos de nuevo aquí en su programa Médico de Guardia y en esta ocasión, como cada 15 días, con esta sección de Operación Bíblica. Ustedes saben que en Médico de Guardia nos preocupamos por su salud y también queremos tocar el tema de la salud espiritual, y es por eso que hemos creado un espacio en cada 15 días, los miércoles a las 8, y ya estamos con este programa teniendo nuestro quinto programa de Operación Bíblica dentro de Médico de Guardia, en el cual los estamos acompañando y analizando las realidades, las circunstancias y lo que está pasando en nuestro país actualmente, y analizarlo a través de lo que dice la Biblia, y así hacer una operación bíblica en sus vidas. Así que, ¿cómo están? Es un momento ya para ahora detenernos, hacer un alto, hacer un pequeño tiempo de relax, de reflexión, para poder ahora sí entrar a meditar, entrar a reflexionar, entrar en un tiempo de tranquilidad en medio de este tiempo caluroso, en medio del tráfico tal vez, o del día que has tenido ajetreado, o camino a tu casa en estos momentos. Estás de repente en algún transporte público, o estás en la cocina de tu casa, o estás en alguna habitación, en donde estés. Quiero que sepas que aquí en Operación Bíblica queremos darte un tiempo donde tú puedas detenerte. Haz un alto, haz una pausa, y podamos tener un tiempo juntos para poder meditar, para poder reflexionar, para poder estar delante de lo que dice la Biblia sobre los sucesos y las circunstancias que estamos viviendo como país, como ciudad, como población. Así que bienvenidos, buenas noches. Hoy cumplimos ya más de 2 meses con ustedes en su programa Operación Bíblica. Ya saben que cada 15 días estamos con ustedes explicando lo que dice la Biblia sobre cada una de las situaciones que pasa nuestro país y nuestra ciudad. Y vamos a entrar al tema ya. Vamos a entrar de frente al tema, vamos a tocar el tema de hoy. Y hoy día vamos a analizar y vamos a reflexionar sobre los desastres naturales. Los desastres, las circunstancias penosas y difíciles, desastrosas, como la misma palabra lo dice, que traen muchas veces aflicción, sufrimiento, preocupación, temor y constante zozobra, ¿no? Porque las personas que han pasado por un desastre natural les queda un estrés postraumático y están en constante atención y en constante zozobra porque temen que en cualquier momento se pueda repetir lo que ellos han pasado. Y son situaciones en las cuales, como hoy, nos vemos siempre en la posibilidad de que se presenten. Y es por eso que nosotros queremos darles ahora una reflexión y animarlos a que se queden escuchando para que podamos entender si es que la Biblia habla sobre lo que está pasando en nuestros países en estos momentos. La Biblia tendrá algo que decir sobre lo que está pasando ahora en nuestro país. Ustedes ahorita estarán sintiendo algo de calor, ¿no? Yo estoy aquí en el set que me muero de calor porque la temperatura ha subido. Ustedes de repente estarán haciéndose aire ahí con una hoja de papel, con un abanico. Estarán tratando de alguna manera con un ventilador de calmar esta alta temperatura, ¿no? Acá también nuestro operador está también haciéndose aire porque estamos que nos morimos de calor. Lima es un horno, ¿no? Lima se ha vuelto ahora el más grande sauna que hay en el mundo, ¿no? Pues estamos con tremendas temperaturas, las altas temperaturas, y todo esto pues nos agota. Todo esto también hace que nuestros ánimos estén a veces un poco más difíciles, ¿no? Y es que por estos días estamos viendo cómo estas temperaturas han golpeado no solamente nuestra ciudad de Lima, sino otras áreas de nuestro litoral, y el calor nos agota, querido oyente, y es comprensible. No estamos acostumbrados, no estamos habituados a estas temperaturas, ¿no? Si algunos han venido de Pucallpa o de Piura, para ellos esto será pues invierno, ¿no? Pero para nosotros que no estamos acostumbrados, y más la humedad y la sensación térmica, estamos pues
que nos morimos de calor. ¡Qué calor! Y con la humedad, la sensación de calor es mucho mayor. Así que esta es una de las circunstancias en las que está alterando y está trastocando todo nuestro hábitat, todo el clima, todo nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? Aparte de este tema de las altas temperaturas, tenemos además que estas altas temperaturas han hecho que aumente la evaporación de las fuentes de agua. Ustedes habrán visto sorprendidos que algunos días ha amanecido con lluvia, ¿no? Con una garúa. Bueno, no sé si se le puede llamar lluvia. Nuestros amigos de la selva que nos están escuchando dirán, eso no es lluvia hoy. Porque, claro, es una garúa, pero para nosotros es una lluvia, ¿no? Porque no hemos visto precipitaciones tan prominentes en bastante tiempo, pero vemos pues y nos sorprende una mañana, después de un día tan caluroso, una mañana con lluvia, y algunos de repente preparándose para irse a la playa y ven que el día está nublado y que el piso está humedecido y desisten de ir a la playa, y después de unas horas comienza el calor de nuevo y el bochorno y se arrepienten de no haber ido a la playa, ¿no? Entonces vemos pues que este calor ha hecho que aumente la evaporación, ¿no? El agua del mar se evapora más rápido, los lagos, los ríos, y se presentan por eso estas precipitaciones, estas lluvias, que es parte de todo el clima, de todo el medio ambiente, de todo lo que estamos viviendo como limeños. Pero no solo eso, ¿no? Sino que estas precipitaciones, estas lluvias que han aumentado, no solamente acá en la costa, sino en la sierra, están ocasionando los huaicos, ¿no? Hemos visto con mucho dolor, con mucha preocupación, y desde acá queremos mandar un saludo y una palabra de ánimo y también un sentido pésame. Estamos con ustedes, con nuestros amigos, compatriotas, conciudadanos en Chosica, ¿no? Entendemos que hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles, y los que somos padres podemos identificarnos un poco con el dolor que se puede vivir en tiempos como este. Creo que tenemos una llamada para... No, bueno, acá han timbrado el teléfono, y eso me hace recordar que en estos momentos ustedes pueden llamarnos al teléfono de Operación Bíblica. Y apunten el teléfono para cualquier consulta, para cualquier opinión, para cualquier intervención. El número de Operación Bíblica es 265-9876. Repito, 265-9876. Y si alguien quiere llamar para comentar sobre el calor, sobre lo que está pasando en Chosica con estos huaicos, o en otros lugares del país, si alguno tiene información de otros lugares donde ha habido desprendimientos, aludes, huaicos, y nos quiere contar, si alguno ha estado de repente en Chosica y nos quiere comentar lo que ha pasado ahí, ¿no? Queremos escucharlos, queremos que esto sea una conversación con ustedes, queridos oyentes, porque, como les estaba explicando, vamos de nuevo al tema, recordándoles también que nos pueden llamar a este número 265-9876, que tenemos esta ola pues de calor, que junto con el incremento de las temperaturas hace que haya mayor evaporación y se presenten estas lluvias, ¿no? Y estas mayores lluvias también están haciendo que hayan huaicos y precipitaciones. Pero no tan solo eso, ¿no? Sino que todo esto es parte de un paquete, podríamos decir, ¿no? Porque al haber estas precipitaciones en Chosica, en estos huaicos en Chosica, también nos hemos enterado, por ejemplo, el día de hoy, que en Jaén también ha habido un desprendimiento, y una roca enorme ha sepultado, al parecer, a 13 personas que están desaparecidas en estos momentos en la carretera, en la zona de Jaén. Así que tenemos, queridos oyentes, una situación difícil en nuestro país. El clima está afectado, la naturaleza, el ambiente está afectado, y todo esto, aparte, se junta con la posibilidad ya confirmada, ¿no?, de un fenómeno del Niño que se nos avecina en las próximas semanas. Aparentemente va a ser leve, pero todo esto ya va armando todo un panorama, ¿no es cierto? Un panorama que como ciudad, como limeños o como peruanos, vemos que con preocupación que se está configurando todo una
una serie de situaciones pues que nos ponen en zozobra, en preocupación. Porque tenemos un fenómeno del Niño casi confirmado en las próximas semanas, así que los que han estado sacando sus abrigos, sus chompas, tienen que volverlos a guardar, porque parece que el verano va a durar un poco más, ¿no? Así que los que ya estaban, nuestros queridos compañeros taxistas que ya estaban diciendo por fin se va el calor, ¿no? Y no voy a sufrir aquí en mi carro con el sol que hace más difícil mi trabajo. No, parece que vamos a tener que aguantar un poco más. Paciencia les pediría a todos los que están escuchando. Y bueno, aparte de este fenómeno del Niño, también estos huaicos, estas precipitaciones que se han presentado en la sierra, han hecho que el río Rímac, de donde nosotros obtenemos el agua potable, ¿no? Y desde las plantas de tratamiento de Sedapal, el río venir más cargado, con más lodo, con más basura, con más maderas y todo lo que trae el río al estar caudaloso y al recibir todo el torrente de las lluvias, hace pues que también nuestras plantas de tratamientos al parecer no están capacitadas para poder tratar agua con tanta concentración de lodos, ¿no? Con tanta concentración de arenas, con tanta turbiedad. Está muy turbio el río. Entonces han tenido que dejar de captar agua por la bocatoma, y al final estamos teniendo que racionar el agua. Y también esto, aunado al calor, se junta con los huaicos, se junta con el fenómeno del Niño, y se junta con que en medio de este calor vamos a tener menos agua. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se está configurando este ambiente, ¿no? Vamos a tener un racionamiento del agua, y algunos lugares, al disminuir la presión, sobre todo en los lugares altos, ¿no? Donde más se necesita el agua, ya el agua no está llegando, al parecer, y con el calor, la necesidad del agua es mayor. Pero no vamos a tener tanta agua como antes, no vamos a tener la cantidad que necesitamos. Entonces todo esto es lo que estamos viviendo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, queridos oyentes? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan de esta situación que estamos viviendo? El fenómeno del Niño, las altas temperaturas, los huaicos, el razonamiento del agua, todo esto hace un paquete, todo esto viene junto, ¿no? Y es lo que ha configurado que se presenten estos lamentables desastres naturales, estos lamentables sucesos, ¿no? Que hemos tenido y que hemos visto todos por televisión, ahí en Chosica, en estas zonas donde el desprendimiento de lodo, de rocas, ha sepultado casas, ha sepultado automóviles, y hemos visto pues que incluso los escolares han tenido que cruzar en medio del barro y con situaciones de zozobra, que ha llevado alarmas, que ha hecho que la gente haya tenido que salir corriendo de esos lugares. No sé si tú alguna vez has estado en un huaico, en alguna situación parecida, pero es terrible, ¿no? Yo me acuerdo que en una oportunidad estuvimos con mi familia en el auto, cruzando uno de estos deslizamientos, y el río levantó el auto y casi nos lleva, pero gracias a la buena voluntad de los pobladores de la zona donde estábamos, que se metieron todos a tratar de empujar el auto y sacarlo, pero por supuesto tuvimos que quedarnos ahí mucho tiempo varados, y situaciones como estas son las que están viviendo en estos momentos nuestros conciudadanos de Chosica. Lamentamos, y desde acá nuestro más sentido pésame para ellos, y que queremos decirles que en este tiempo difícil, nosotros desde acá, desde Operación Bíblica, queremos orar por ustedes, queremos pedir el consuelo de Dios para cada uno de ustedes, y que podamos ver cómo podemos evitar en el futuro situaciones como estas. Así que este es el programa de hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Tendrá algo que decir la Biblia sobre esto? Sobre los desastres naturales, sobre las circunstancias, sobre los cambios climáticos, sobre el medio ambiente, cómo se está enrareciendo, sobre el racionamiento del agua. ¿Todo esto tendrá la Biblia algo que decir sobre esto? Si quieres saberlo, quédate con nosotros en Operación Bíblica. Y si quieres comentar, quieres consultar, quieres hacer alguna pregunta, llámanos al 265-9876, o también puedes escribirnos a operacionbiblica@gmail.com, operacionbiblica@gmail.com.
O también puedes visitarnos al Facebook, en las redes sociales, buscando Operación Bíblica, y después vamos a seguir con este tema, compartiendo más. Entonces vamos a ir un corte y vamos a proseguir con el tema. Y aquí estamos de nuevo, queridos oyentes, en Operación Bíblica. Dentro del programa Médico de Guardia tenemos esta sección de Operación Bíblica, y habíamos estado explicando sobre las circunstancias, sobre el panorama, la realidad que estamos viviendo dentro de los cambios climáticos, con este agobiante calor, el aumento de las precipitaciones. Al haber más calor hay más evaporación del agua y hay más precipitaciones, más lluvias, y al haber más precipitaciones se presentan estos fenómenos y estos desastres naturales como los huaicos que hemos visto que están pasando en Chosica, un huaico también que ha habido en Jaén, y tenemos un fenómeno del Niño que ya está confirmado para las próximas semanas, y a la vez una reducción y en la presión del agua potable, porque el río está viniendo más cargado, está viniendo más turbio, entonces tienen que reducir la entrada del agua porque no pueden tratar un agua con tanta turbidez. Entonces todo este panorama, todo esto se está configurando, y hemos visto incluso que esto está trayendo sufrimiento, dolor en algunas familias por la pérdida incluso de vidas humanas, que es lamentable, ¿no? Es muy lamentable. Así que quisiera invitarlos a que puedan compartir con nosotros, si ustedes de repente han estado cerca de Chosica, han podido ver o han tenido experiencias anteriores de huaicos, han vivido algo de esto y quieren conocer o quieren opinar o quieren contarnos sobre su experiencia, llámenos al 265-9876, queremos conversar con ustedes. Pero, ¿por qué se presentan estos desastres naturales? Bueno, no vamos a entrar a la explicación científica, ¿no? La explicación científica de cuáles los niveles de precipitación y de lluvias y por qué los terrenos han sido el grado de inclinación y han sido erosionados y no hay vegetación, y entre muchos factores que podríamos comenzar a analizar de manera científica o medioambiental, ¿no? Pero nosotros ahora estamos en el programa Operación Bíblica y queremos explicar a partir de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los desastres naturales? ¿Tendrá algo que decir la Biblia sobre esto? ¿Por qué se presentan estos lamentables desastres, estas situaciones tan lamentables que traen tanto dolor, tanto sufrimiento, que traen consecuencias para las familias y para las comunidades, para los pueblos muy difíciles, ¿no? Donde se ven obligados a buscar ayuda, donde hay mucho dolor, y queremos identificarnos con estas situaciones que están viviendo nuestros conciudadanos ahí en Chosica. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué se presentan estos desastres naturales? ¿Quieres saber, querido oyente? Bueno, para empezar, quería explicar, querido oyente, tú que nos estás escuchando, que en el principio esto no fue así. Cuando Dios creó la tierra, cuando la tierra fue creada, Él dijo que era buena y buena en gran manera. O sea, Él la bendijo. Bendecir quiere decir bien de ella. Y Dios, la conclusión, el decreto, lo que Él confirmó es que la creación había sido creada buena y buena en gran manera. Así la creó Dios. Entonces, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué estos desastres naturales? ¿Por qué la creación reacciona de esta manera? ¿Qué ha pasado? Si al inicio, como usted me dice, pastor, como usted me dice, Omar, fue creado así. Mi nombre es Omar Larrazábal, quisiera comenzar una conversación, un diálogo así, figurado contigo, querido oyente, para poder entrar más en confianza y poder hacer más entendible esto. Y tú me podrías preguntar esto, ¿no? Si fue creado así, bueno en gran manera, y Dios lo bendijo, porque al bendecir dijo bien de ella, y esa fue su conclusión al terminar, ¿no?, la creación. ¿Por qué entonces hay estos desastres? ¿Qué pasó? Bueno, la Biblia explica claramente cuál fue el origen de todo el dolor, el sufrimiento, el desacomodo, ¿no?, el descontrol, que parece que a veces la creación se desordena, ¿no?, entra en un caos y reacciona, y haciéndole daño al hombre, ¿no? ¿Cuál fue el origen de todo?
primero tenemos que entender que el origen de todo, el mal, el pecado, la maldad, el dolor, se originó no en Dios, sino en un ser creado por Dios, en un ángel. Nada más y nada menos que en el corazón de un ángel llamado Luzbel, Satanás. Un ángel esplendoroso, que era precioso, que era hermoso, pero al ver en sí mismo su hermosura, se llenó de orgullo, se llenó de vanagloria, quiso ser como Dios, y en su corazón se comenzó a concebir lo que ahora llamamos el pecado, lo que la Biblia llama el pecado. Y ahí nació la rebelión contra Dios, y ahí nació el pecado, ahí nació la maldad en el corazón de Satanás. Por supuesto, Satanás fue expulsado, ¿no? Fue rechazado por Dios al encontrarse que fue lleno de esta maldad, y Satanás, al verse expulsado y ver que Dios ahora había creado a nosotros, los seres humanos, para que llevemos como buenos administradores de su creación, llevemos la imagen de Dios, la gloria de Dios, cuidando, teniendo una buena mayordomía, ¿no? Teniendo una buena administración sobre la creación de Dios. Y Satanás, al ver esto, que nosotros éramos ahora los corregentes, ¿no? Los co-gobernantes, los administradores de la creación de Dios, entonces Satanás entró a tallar y tentó a Adán y Eva, y le transmitió al Adán y Eva también decidir rebelarse contra Dios, representándonos a todos los que estamos ahorita escuchando, a todos los que estamos acá, a toda la humanidad, representando a Adán y Eva, a toda la humanidad. Se rebelaron también contra Dios, también quisieron ser como Dios, así como Satanás. Eso hizo que el pecado entonces entre también ahora a la creación, a la vida del hombre y a la creación. Y la creación quedó totalmente trastornada, ¿no? En Génesis capítulo 3, versículo 17 nos explica, ¿no? Y al hombre le dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Así que tenemos que entender que todo el dolor, el sufrimiento, la destrucción, los desastres son por causa de ¿quién? Por causa de nosotros mismos. De nosotros mismos. Fuimos nosotros los que Dios, que había hecho toda la creación bendita, y Él la bendijo y dijo bien de ella, nosotros la maldecimos, la creación. Le hicimos maldita, maldita será la tierra. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? Por nuestra causa. Lamentablemente así es, querido oyente. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, terminó sentenciando Dios. Ahí entró entonces el problema. La creación, que tenía características del carácter de su creador, ¿no? El creador imprimió parte de su carácter en la creación. La creación, por eso, así como Dios, reacciona también la creación ante la maldad, reacciona ante la injusticia, pero en términos generales, el desacomodo, los problemas de los desastres naturales, todos estos incidentes de destrucción y de caos, de descontrol, ¿no? Esta reacción que a veces tiene la creación, que de un momento a otro reacciona de esta forma, se presenta y existe por una razón: que el hombre se rebeló contra Dios, y ahí fue maldita la creación que había sido inicialmente bendita por Dios. Desde que entró entonces el pecado al mundo, la naturaleza fue sujeta a vanidad, dice la palabra. En Romanos 8, 19 al 22, ahí podemos ver que hay más explicación sobre esto, ¿no? Porque el anhelo ardiente, dice, de la creación tiene un anhelo que le arde dentro de ella,
¿Cuál es? Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, ¿no? Porque la creación fue sujetada a vanidad. Ahí está lo que dice la Biblia, ¿no? La creación fue sujetada a vanidad. Y aquí podemos entender bien que cuando una cosa es sujetada a vanidad, es como, imagínate, tú tienes un teléfono, de repente tienes un teléfono en tu mano, en tu bolsillo, de tu camisa, ahí lo tienes, ahí agárralo, de repente tómalo, mira el teléfono, es un teléfono que sirve para llamar y puede servir para muchas cosas, tiene mucho potencial, ¿sí o no? Lo estás viendo ahorita, ese teléfono tiene un uso, tiene un propósito, lo puedes usar para muchísimas cosas. Pero si tú quieres también ese teléfono, bueno, ¿sabes qué? Yo no lo voy a usar para todo el potencial que tiene, lo voy a usar como pisapapeles. Y lo pones tu teléfono encima de tus papeles y lo usas para que no se vuelen tus papeles nomás. Ahí estás haciendo algo parecido a sujetar a vanidad. Estás agarrando algo que tiene un propósito alto, sublime, un propósito bueno, y lo estás usando para algo para lo cual no fue creado. Algo que no cumple completamente el propósito. Entonces, eso es lo que ha pasado con la creación. La creación de Dios tenía una utilidad, tenía una forma de ser, pero que al entrar el pecado ya no está cumpliendo a la perfección ese destino original, ese diseño original. Fue trastocada, fue quebrantada, fue corrompida, fue maldecida por el pecado. Fue lamentable, pero esa es la realidad. Y así fue sujetada esta creación en vanidad, porque también la creación misma será libertada, dice, de la esclavitud de corrupción. Así que hay esperanza, querido oyente, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¡Qué tremenda figura! La creación está como una mujer con dolores de parto. Así que la creación está sufriendo. La creación de Dios está sufriendo. ¿Por qué sufre? Por el pecado, por la injusticia, por la maldad de nuestras acciones. Esa es la verdad de lo que está pasando. Ese fue el origen de todo. Y hasta acá, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué opinas? Por favor, quisiéramos escuchar tus opiniones, quisiéramos saber si tienes alguna pregunta con lo que se ha hablado hasta ahora, y nosotros estamos acá listos para responderte, para poder instruirte, para poder animarte y así también decirte lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Puedes llamarnos al 265-9876 y así podemos seguir absolviendo si es que tienes algunas consultas, algunas preguntas sobre esto. Pero bueno, este fue el origen. Así entró, y es por eso que se presentan tremendos desastres y la creación reacciona de esta manera, ¿no? Hacia la maldad. Pero si bien este fue el inicio general, ¿no? Todo lo que existe en dolor, en desastres, comenzó, se inició, existió, comenzó a ser dentro de la creación porque el pecado entró al mundo. No quiero decir con esto tampoco, querido oyente, si hay algún desastre en algún pueblo, es por culpa de ese pueblo, ¿no? Ahí ya seríamos demasiado reduccionistas, ¿no? Sería una explicación demasiado sencilla. Hay muchos otros factores, ¿no? Aunque es verdad que los desastres existen por el pecado del hombre, no siempre es una relación directa, o sea, no siempre, si al pueblo le pasa algo, no siempre es porque ese pueblo pecó, pero algunas veces sí. La Biblia nos habla de que aparte del pecado, ¿no?, que contaminó y trajo toda la maldad y los problemas que tiene la creación como resultado, y se corrompió, ¿no es cierto? Y se presentan estos desastres naturales, ¿no? Pero a pesar de que hay esto, también tenemos que entender que hay agravantes. Y la Biblia también nos explica que hay ciertas situaciones que se presentan en comunidades, en pueblos, que hacen que esto se agrave y que esté más susceptible la creación a reaccionar de esta manera.
Por ejemplo, vemos en Números capítulo 35, versículo 33. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra. Y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Tremendo. Miren lo que está diciendo esto acá. Cuando hay injusticia dentro de un país, dentro de una nación, dentro de un pueblo, y una de las formas en las que se evidencia, en las que se vuelve claro que ese pueblo tiene una injusticia, es que a veces hay asesinatos. Y la sangre de la persona que es asesinada, que es violentada, cae sobre la tierra. Esa sangre se vierte en la tierra. Y dice que esa sangre vertida en la tierra contamina la tierra. Entonces ya vamos entendiendo un poco el concepto bíblico de cómo la creación es contaminada y es afectada por la injusticia, por la maldad, por la violencia. Entonces hay factores que, aparte de que ya la creación está contaminada por el pecado, esto puede ser agravado y puede hacer que la creación vaya cada vez cargándose más, ¿no? Porque la injusticia, como en este caso, la sangre que cae sobre la tierra, contamina la tierra. Y es tremendo por lo que dice acá, ¿no? Porque no se puede hacer expiación por la tierra, al menos que en esa misma tierra caiga también la sangre del que derramó la sangre que inicialmente cayó. Y esto es tremendo, ¿no? Porque, por supuesto, entonces ahí podríamos entender que hay unas consecuencias que van más allá de lo que nosotros pensábamos de las acciones que nosotros cometemos, las acciones de injusticia, ¿no? Como el asesinato, por ejemplo. Miren lo que dice Jonás, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice: Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces vemos también que en algunas situaciones es agravado también esta situación de desastre, esa situación de la creación que va siendo afectada por la injusticia, por el pecado, y llega un momento en el cual aparentemente la creación se harta, ¿no? Se harta y ya necesita, vamos a ponerlo así, desfogar, necesita de alguna manera ya reaccionar. Y acá se le advierte a una ciudad que en 40 días va a ser arrasada. Pero acá viene la esperanza, ¿no? Que a pesar de que esta era la situación y que la tierra había sido contaminada por los pecados, por la injusticia, por la maldad de ese pueblo, dice que los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, ¿no? O sea, se vistieron con ropas que hacían ver que estaban arrepentidos, que estaban dolidos, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Y saben qué pasó? No hubo el desastre, no llegó la situación, no llegó el desastre a producirse. Esa ciudad fue perdonada. O sea, la creación no llegó a reaccionar, fue apaciguada. ¿Por cómo fue apaciguada? Porque ese pueblo se arrepintió, porque ese pueblo reconoció su error, y al final la creación se ve que se apacigua, ¿no? Estos son realidades, estos no son cosas fantasiosas, estos son cosas reales y que necesitamos meditarlas, entenderlas, sobre todo en situaciones como estas en las que estamos viviendo, ¿no? La creación de Dios, entonces, al tener el carácter de su creador, reacciona de manera natural ante el pecado, la injusticia y cualquier otra de estas maldades. De manera más específica, no quiero decir por eso, quiero aclarar esto, que todo desastre natural viene como resultado de la rebelión y pecado de un pueblo, ¿no? Eso sería muy reduccionista. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos que a veces los desastres naturales
que causan dolor y sufrimiento son resultado de acciones directas del hombre. Por ejemplo, la contaminación, como la que se está realizando por la minería informal, ¿no? De repente los mineros informales no saben, ¿no?, que lo que ellos están haciendo también se está traduciendo en todo este dolor, sufrimiento, no solamente por toda la trata de personas, por todo el cambio climático, las incomodidades, sino también porque al haber todo este cambio, todo este desorden que ellos están ocasionando a través de la contaminación por la minería informal, eso también está produciendo el riesgo de desastres naturales. Y de repente ellos no se han puesto a pensar que son responsables muchas veces de eso. ¿Qué tanto nuestras acciones pueden afectar a otros? ¿Tú te has puesto a pensar en esto? La contaminación. Pero no solamente la contaminación, por ejemplo la imprudencia, ¿no?, de construir y vivir en los cauces de los ríos, en lugares donde antes ya ha caído un huaico, volver a construir ahí, son una actitud, es un comportamiento que directamente va a causar que si hay un nuevo deslizamiento se produzca un desastre. Es una reacción directa, ¿no? Es una reacción de causa-efecto directa, lógica, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si construimos nuestra casa en un cauce del río, cuando el cauce se llene, el río se va a llevar nuestra casa. Entonces ahí vemos también que los desastres no solamente son ocasionados indirectamente y de forma general por el pecado, sino que es agravada la situación y es llevada a un extremo por acciones directas nuestras, como esta de la imprudencia de construir y vivir en cauces de ríos, ¿no? Por ejemplo, también la corrupción, ¿no? La corrupción hace que los desastres naturales también traigan más dolor y sufrimiento, porque los traficantes de tierras que venden estas tierras no aptas, zonificadas como zonas de desastre, pero ellos van, trafican la tierra y las venden, ¿no? Se apoderan de ellos, las invaden, sabiendo que son terrenos que tienen un riesgo potencial, ¿no? Vemos que en Lomo Corvina, por ejemplo, si hay un terremoto en estos momentos, todas las casas de ese lugar se van a hundir 20 metros. ¿Pero por qué han construido ahí? Entonces también la corrupción, ¿no? El anhelo de riqueza, el anhelo del hombre de apropiarse de algo, y muchas veces al hacerlo vender a otros que no conocen las circunstancias de lo que están comprando. La corrupción también agrava estos problemas de desastre. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todas estas razones, estas circunstancias, todas estas acciones directas que nosotros ocasionamos que hacen que se agrave el tema de los desastres naturales? Queremos saber tu opinión. Si quieres, llámanos, estamos aquí esperando al 265-9876 y preséntanos tu opinión. Dinos qué te parece sobre estas acciones que agravan, que hacen que las situaciones de los desastres naturales tengan unas consecuencias mucho mayores. Ya sabes, 265-9876 queremos conversar contigo. Entonces, estamos hablando de los desastres naturales y qué dice la Biblia sobre estos desastres naturales, y hemos visto que los desastres naturales están muchas veces como una reacción ante la injusticia y ante acciones directas que tomamos nosotros. Por ejemplo, el tema de la irresponsabilidad de autoridades que por ganar la aceptación, por ganar la aprobación, por ganar un poco de votos, dan títulos y aprueban a que personas vivan en lugares que ellos saben que están prohibidos, o que son lugares de alto riesgo, o que son terrenos o zonas que ya están marcadas dentro de su zonificación municipal de que ahí no se debe construir porque es una zona de alta de alto riesgo, porque es un terreno pantanoso, que con un movimiento sísmico cualquier cosa que se construya ahí va a ceder y va a colapsar. Pero por ganar votos, por ganar aceptación, de repente por ganar la simpatía del pueblo, ellos, a pesar de que conocen esta realidad, esta situación,
les dan los títulos, aprueban a las personas que vivan ahí. Estas irresponsabilidades también van agravando el tema de los desastres naturales. Todo esto va preconfigurando un escenario que lamentablemente nuestro pueblo, ¿no?, por haber no solamente ocasionado todo y tenido estas acciones y ocasionado muchas reacciones de la naturaleza por el pecado, por la injusticia, sino también tener comportamientos de imprudencia, al haber tenido comportamientos en los cuales hay corrupción o también irresponsabilidad, no siguiendo de repente normas de construcción, o también por el tema de la contaminación, donde la minería de manera informal, por ganar un poco más de dinero, explotan recursos con unos criterios que contaminan, ¿no?, sin respetar algunas normas básicas. Todo esto está agravando la situación, y todo esto está necesitamos entender, necesitamos ser conscientes que todo eso está preconfigurando algo, todo esto está armando un panorama, y si nosotros no reaccionamos y no cambiamos, entonces va a llegar un momento en que esto va a colapsar, porque es una causa-efecto lógica, ¿no es cierto? Entonces vemos que sí, directamente está relacionado nuestra forma de comportar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir con las consecuencias muchas veces de los desastres naturales. Y aquí estamos, hermanos, entonces, y queridos oyentes, y a todos los que nos están escuchando, estamos en Operación Bíblica, explicando sobre qué dice la Biblia sobre el tema de los desastres naturales. ¿Qué dice la Biblia sobre los desastres naturales? Pero esto de los desastres naturales, querido oyente, y vamos a entrar ahora a explicar el tema de cómo eso nos sirve. Pero primero vamos a ir a una pausa, y ya sabes, puedes llamarnos y vamos a después entrar a ver cómo nos puede servir esto, de qué manera se soluciona esto. Vamos a ir a una pausa. Y así es, queridos oyentes, estamos en el programa Médico de Guardia, en tu sección que cada 15 días los miércoles de Operación Bíblica, hablando sobre los desastres naturales. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué tiene que decirnos la palabra de Dios con respecto a todo esto que está pasando, de los huaicos, de las altas temperaturas, de las precipitaciones y las lluvias, del fenómeno del Niño que se nos viene, del problema que está pasando ahora con el racionamiento del agua, la baja de la presión, porque los ríos están con demasiada turbiedad? Todo esto que está ahorita preconfigurando, haciendo todo un paquete, ¿no?, de medidas, de problemáticas ambientales, y que está trayendo dolor, sufrimiento, tiene una explicación en la palabra de Dios que hemos estado conversando y compartiendo con ustedes, y también donde nosotros hemos también buscado la participación de ustedes. Si ustedes quieren llamarnos, tenemos el número 265-9876, 265-9876, porque estamos aquí hablando sobre este tema tan trascendente y tan importante, que en estos momentos es tan contextual, porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Bueno, primero creo que debemos de entender y aceptar, porque como estos desastres naturales escapan de nuestras fuerzas, escapan de nuestro control, están fuera de toda posibilidad muchas veces, no solo de evitarlos, sino de prevenirlos. En algunas ocasiones se puede, en algunas ocasiones hay todos los recursos, pero miren a Japón, ¿no? Japón, siendo el país que podríamos decir que es el país más preparado del mundo para evitar cualquier desastre, sobre todo los terremotos. Miren lo que pasó, ¿no?, con el tsunami que hubo hace poco, y con tantas muertes y con tantas pérdidas. Porque tenemos que reconocer esto, que como hombres hay situaciones las cuales escapan a nuestro control, y esto nos hace bien reconocer que hay situaciones que no pueden ser controladas por nosotros. Nos ayudan a entender que no somos dioses, que no tenemos todas las respuestas, que no todo está bajo nuestro control y que no podemos controlarlo todo. Así como tú no puedes controlar a otra persona, tampoco puedes controlar muchas veces a la creación, no puedes controlar estos temas de los desastres, muchas veces en improviso. Y eso nos ayuda a ser humildes, nos ayuda a reflexionar sobre nuestra necesidad que tenemos de Dios.
nuestra necesidad que tenemos de alguien que nos dé paz, que en medio de circunstancias, situaciones como estas, en las cuales no tenemos el control, que son como gigantes, que son cosas que nos dan temor, cosas en las cuales a veces no sabemos cómo responder ante ellas. Tenemos a Dios. Y creo que tenemos una llamada. Vamos a ver, tenemos una llamada. Sí, aló, es médico de guardia, operación bíblica. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Yo le recomendaría que usted analice la Biblia en 2 Timoteo 3:16 en adelante. ¿Ya? 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué, estimado oyente? ¿Cuál es su nombre? Germán Navarro. Hermano, ¿cómo está? Muchas gracias por su llamada. ¿Cuál es su opinión sobre 2 Timoteo 3:16 y sobre el tema de los desastres naturales? Tú eres inspirada de Dios y provechosa, ¿no? Así es, exactamente. Por la palabra de Dios no vamos a tener temor a todos los acontecimientos que están sucediendo. Porque en 1 Timoteo 3 en adelante habla, estos son los últimos tiempos en que estamos viviendo, donde dice habrá escasez de alimentos, terremotos, los llamadores del dinero, antiguos, blasfemos, desobedientes, y todo eso se está viendo. Excelente, querido oyente, y por favor quisiera que le comente a toda la audiencia, a todos los oyentes, ¿por qué es que a usted la palabra de Dios le trae paz? ¿Cómo? ¿Por qué es que a usted la palabra de Dios le trae paz? Usted dice que si nosotros sabemos todo lo que dice la Biblia, no vamos a tener temor. ¿Cómo así usted no tiene temor? ¿Por qué? Porque cuando uno cree en la palabra de Dios, se da cuenta que todos los acontecimientos están escritos en la Biblia, están registrados en la Biblia, y por intermedio del Espíritu Santo, Jehová Dios nos transmite estos mensajes. Por eso, usted debería animar a las personas a que estudien la Biblia. Porque estos desastres no son hechos por Dios, porque Dios con nada malo te pone a prueba. Es como que si usted sería padre, no hay nada malo para los chicos. Todo lo bueno, Dios te da todo lo bueno. Pero en el medio de esto hay un enemigo, el diablo, que está tratando de confundir a las personas que digan, es el castigo de Dios. Y Dios no puede castigar a nadie. Entonces, ¿el diluvio qué fue, querido oyente? ¿El diluvio fue un premio? El diluvio no fue un premio, fue un castigo de Dios. Exacto. Pero sí. En adelante, ¿qué dijo Dios? Hizo un pacto que nunca la tierra iba a ser destruida. Entonces, exacto, querido oyente, le damos gracias por su opinión, y sí, sabemos que la palabra de Dios nos trae paz, nos trae seguridad, y estoy de acuerdo con usted en eso, pero también el que a Dios ama, disciplina, dice la palabra de Dios, ¿no? Nos disciplina porque Él nos ama. Entonces, Dios nos está dando una oportunidad de que todos dejemos nuestros mal hábitos. Así es. ¿Y cómo nos hace ver que tenemos malos hábitos? ¿Qué hace para darnos a entender eso? Bueno, escucha, mira, los malos hábitos, usted mismo agarra la Biblia, lee la 1 Corintios 6 en adelante, dice ahí, que no saben que los injustos no heredarán al reino de Dios, fornicadores, adúlteros, borrachos, homosexuales, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, por eso digo que en 1 Timoteo 3, toda escritura de Dios, provechosa para enseñar, rectificar las cosas, pero en disciplina y en justicia. Dios es Dios justo. Exacto. Uno se pone la palabra para que uno estudie. Cuando uno estudia la palabra, pidiendo a Dios que el Espíritu Santo que le viene de sabiduría y entendimiento, lo va a entender. Porque la palabra no es un misterio. Jehová Dios da la sabiduría, pero mediante una oración cuando uno le pide. Por más pequeña que uno quiere consultar a Dios, uno tiene que hacer una oración y pedirle sabiduría, entendimiento. Gracias a Dios. Muchas gracias, querido oyente. Muchas gracias. Acá respetamos todas las opiniones, por supuesto, y queremos escucharlas. Es una expresión culto, porque de todo modo, la palabra no es para decir yo soy el mejor, no, es para conversar, dialogar, tanto de usted como de mí, aprenden los oyentes, yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Así es. Muchas gracias, señor hermano Navarro, gracias por su opinión. Y bueno, respetamos por supuesto su opinión, ¿no? Entonces,
Nosotros queremos también complementar con lo que nos dijo el señor Navarro, ¿no? Él nos estaba explicando sobre el tema de que Dios no va a darnos nada malo. Y yo coincido con él. Definitivamente Dios no tiene planes de mal para ti. Tú querido oyente que nos estás escuchando. Y si tú tienes temor por alguna de estas situaciones, si en estos momentos estás viendo que hay algún riesgo de que se presente esto, yo quiero decirte que así como nuestro hermano, ¿no?, en la Biblia vas a encontrar la seguridad y la paz. La Biblia dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces tenemos que reconocer, y estas situaciones, estos desastres nos ayudan a reconocer nuestra fragilidad, nos ayudan a ser más humildes y a entender nuestra necesidad de Dios. También a veces situaciones como estas son un llamado de atención de Dios por amor, porque como padre, si ves que te estás desbarrancando, Él va a llamarte la atención, ¿no? Hay situaciones en las cuales a veces tu hijo está corriendo en la pista y tú en esos momentos tienes que gritar fuerte, ¿no? Hijo, cuidado, detente. Y tu hijo de repente en esos momentos se va a sentir impactado porque lo has hablado fuerte, y a veces Dios así tiene que hablarnos. Isaías 19:22 nos dice, ¿no? Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirá a Jehová, y le será clemente y lo sanará. Y ese es el propósito máximo de Dios. Dios quiere darse a ti como el mayor regalo, y Él va a hacer lo necesario para que tú, entendiendo lo que significa realmente tener a Dios, puedas entender que nada se compara a Él. Y es por eso que Dios quiere en estos momentos que tú te vuelvas a Él, te conviertas a Él y Él sea tu paz. A veces situaciones como esta es una oportunidad de buscar sanidad de la tierra en la justicia de Dios. Dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recuerda, querido oyente, esto, y con esto termino. La sangre, como símbolo de la injusticia y el asesinato que maldecía la tierra, caía sobre la tierra. Y dice Génesis 4:10 que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero Hebreos 12:24 dice que nos debemos acercar a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mientras que Abel, símbolo de todos los que han sido injustamente asesinados, claman venganza, Jesucristo y su sangre clama perdón. Y si tú te acercas a Él, recibirás su perdón. Y si te acercas a Él, recibirás su seguridad y su paz. Y Él sanará nuestra tierra. Acerquémonos a Dios, querido oyente. Pueblo peruano, ciudad de Lima, acerquémonos a Dios y Él sanará tu tierra. Él nos consolará. Y por eso, desde aquí, queremos terminar este tiempo de operación bíblica. Y doy gracias al hermano Navarro que nos llamó, que nos dio pie a poder terminar diciéndoles esto. Lima, Perú, en Jesucristo hay esperanza. Él derramó su sangre en la cruz para que todas las sangres que tú has derramado, porque la sangre no solamente es, oye, yo no he matado a nadie, la sangre también es cualquier injusticia, cualquier mentira, cualquier dolor que ha causado, Él lo puede cubrir con su sangre, que habla más fuerte, si tú la aceptas, que cualquier sangre que tú hayas derramado. Dios te bendiga, y aquí terminamos Operación Bíblica hasta dentro de 15 días. Operación Bíblica llegó a su fin, pero tú nos puedes escribir a operacionbiblica@gmail.com o buscarnos en Facebook como Operación Bíblica. Operación Bíblica, examina tu vida.